Muchos creen que cuidan su moto, hasta que la realidad les da una lección costosa. Cada semana, la Guardia Civil y los expertos ven los mismos fallos, rutinas, hábitos y descuidos que acortan años la vida de tu máquina y pueden acabar en la peor curva de tu historia. ¿Crees que por experiencia o suerte? Nada te pasará. Hoy vas a descubrir los errores más cometidos y cómo evitarlos, antes de que sea tarde. Quédate hasta el final y compártelo. Tu próximo viaje depende de lo que aprendas hoy. Suscríbete a Tribu Motors. Aquí la diferencia entre rodar y arruinar está en tus manos. El sol se filtra tras los edificios, tiñendo el asfalto de un brillo dorado que huele a vacaciones y a rutina. Un motociclista cualquiera, no importa si es tu primer año o llevas 2 décadas rodando, prepara su moto con el gesto aprendido y la ilusión intacta. Casco, guantes, mirada rápida al cuadro, el ritual de cada día que cimenta la confianza. Y sin saberlo, a veces siembra el primer gran error. Todo parece perfectamente normal. El aire está fresco, el tráfico aún es manso, el rugido de los motores promete libertad. Pero bajo esa falsa seguridad se esconden malas costumbres y descuidos tan habituales como peligrosos. El protagonista repasa mentalmente su lista de tareas. Nivel de aceite, parece bien. Presión de neumáticos, se ven inflados. Cadena, ni suena ni bate, seguro está bien. Miles de motos circulan hoy, pero muy pocas reciben el mimo real que merecen. La ciudad y la carretera son 2 mundos diferentes, pero ambos castigan la rutina. Entre semáforos y autopistas, el entorno esconde alertas que otros no ven. El bache traicionero que puede aflojar un tornillo crítico, el polvo y la humedad que van cobrando terreno en cables y conexiones, la lluvia inesperada que deteriora la cadena si nunca se engrasa. En el fondo, casi nadie piensa en la enorme diferencia entre andar y cuidar, entre el piloto que revisa cada detalle y el que confía en la suerte o la resistencia legendaria de su máquina. Sin embargo, los talleres y los expertos lo confirman a diario. La mayoría de averías, fallos mecánicos y fiascos de motor no nacen de una pieza defectuosa, sino de la suma de pequeñas negligencias. El error fue tan pequeño que casi no lo cuenta para contarlo. Un aceite que no se cambia a tiempo y pierde propiedades, una cadena ignorada que acaba floja y salta destruyendo el kit de arrastre o provocando una caída, unos neumáticos desgastados o con presión incorrecta que alteran todo el equilibrio en plena curva o mal frenado. Algunos ni siquiera abren el manual, confían en Google o en el "lo hago siempre así" del amigo más atrevido. Otros se olvidan de cambiar el filtro junto con el aceite o de apretar el tornillo del cárter con la herramienta adecuada, lo que a la larga destroza la rosca y puede arruinar el motor. Mientras tanto, la Guardia Civil, los mecánicos y los verdaderos moteros tienen identificada la escena. La cadena cruje ligeramente en los baches. El aceite, aunque parezca limpio, ya no protege como antes. El filtro de aire se llena de polvo y hace respirar al motor con dificultad, bajando el rendimiento y generando sed de combustible o falta de respuesta. Nuestro protagonista avanza con confianza, pero el entorno ya da pistas de que algo no va bien. Le parece que la moto responde menos, que el acelerador tiene un retraso, que el consumo es mayor, pero lo atribuye a un día raro, al tráfico o al clima. Solo cuando la moto empieza a dar tirones o, peor aún, un día se queda tirado en plena ruta, entiende que el precio de estos pequeños descuidos es altísimo. Grúas y talleres, viajes suspendidos, cuentas bancarias resentidas. La escena se repite en miles de garajes y talleres semana tras semana. ¿Cómo no vi el problema? ¿Por qué no revisé antes? ¿Por qué confié en que todo era normal? Llevaba años sobre 2 ruedas. Pero ese día todo cambió. La cámara del casco graba la resignación, la llamada de auxilio, la espera ante la grúa. El error, ese mismo que parecía insignificante en el momento, ahora ocupa todo el cuadro. Pero lo que realmente destruyó la moto de nuestro protagonista no fue la velocidad, ni la antigüedad, ni la mala suerte. Fue algo mucho más común y más traicionero. La rutina, la confianza ciega y dejarse llevar por el "siempre lo he hecho así". ¿Listo para descubrir y corregir los hábitos que más dañan tu máquina antes de que ya no haya solución? Aunque el protagonista de la historia puede ser tú, tu mejor amigo o el motero más veterano del club, pensaba que lo estaba haciendo bien, los pequeños errores de mantenimiento siempre terminan pasando factura. Nadie nace sabiendo y la mayoría de averías son más un problema de desinformación y hábitos que de mala suerte o piezas defectuosas. Vamos a repasar esos errores silenciosos que, acumulados, pueden acortar años la vida de cualquier motocicleta y dejarle al piloto una deuda mucho más cara de lo esperado. 1. Ignorar el
el cambio de aceite y confiar en el sentido común. El aceite no solo lubrica, limpia, enfría, protege, pero con el tiempo pierde todas esas cualidades aunque se vea limpio a simple vista. No respetar los intervalos del fabricante, usar aceites baratos o ignorar el filtro de aceite desgasta el motor de dentro hacia afuera. Consejo veterano: cambia aceite y filtro en cada ciclo, especialmente si usas la moto en ciudad con calor extremo o mucho tráfico. 2. Descuidar la cadena. El gran olvidado lubricar y tensar la cadena a ojo es tentador, pero una cadena floja o seca salta, destroza piñones, rompe el guardacadena y puede provocar un accidente si bloquea la rueda trasera en marcha. Ritual experto: limpia y lubrica cada 500 kilómetros y después de lluvia ajusta tensión con la moto sobre el caballete y revisa visualmente cada paseo largo. 3. Rodar con neumáticos mal inflados o gastados. Unos milímetros abajo de presión hacen trabajar el motor y suspensión el doble, comprometen la tracción y aumentan riesgos de caída o reventón. Impulso crítico: revisa presión semanalmente, nunca a ojo sino con manómetro en frío, y cambia neumáticos si ves el dibujo en el límite o notas desgaste irregular. 4. No seguir el programa de mantenimiento ni el manual, saltarse revisiones, usar herramientas inadecuadas, improvisar soluciones como apretar el tornillo del cárter sin dinamométrica, convierte la economía del día a día en una reparación monumental a la larga. Consejo clave: el manual no es decoración. Llévalo en la moto, consulta cada procedimiento e identifica pares de apriete y especificaciones. 5. Gasolina y aditivos inadecuados. La gasolina barata o con impurezas tapa inyectores, daña bujías y hace perder potencia. Los aditivos milagro solo deben usarse recomendados por el fabricante, nunca a ojo o para suplir mantenimientos deficientes. 6. Cambiar aceite sin cambiar el filtro. El filtro recoge la suciedad y mantenerlo sucio es volver a distribuir impurezas en todo el sistema. Es el típico error de amateur que ahorra mínimamente y paga caro. 7. No proteger la moto de la intemperie. El sol, la lluvia y la humedad no solo dañan pintura y plásticos, oxidan partes metálicas, cables y componentes electrónicos. Hábito de experto: si no tienes garaje, invierte en un buen cobertor y en grasa dieléctrica para limpiar terminales y conectores. 8. No ajustar frenos y suspensión. Revisar solo las pastillas y olvidarse del líquido de frenos, manetas, holguras o estado de la horquilla impide una frenada eficaz y un reparto óptimo de fuerzas, lo que hace trabajar mal el resto de componentes. 9. No revisar la batería y los cables. La electrónica y el arranque dependen de una batería limpia, terminales apretados y cables lejos de la humedad o el calor extremo. Consejo práctico: revisa carga y estado cada mes y ante cualquier síntoma de fallo eléctrico no improvises. Sustituye y limpia, no fuerces. 10. Abusar o lubricar mal la cadena y puntos críticos. Lubricar mucho o en exceso sin limpiar primero atrae suciedad, desgaste y puede desgraciar rodamientos y kit de arrastre. Un error de 3 días sin revisar el aceite puede destruir lo que costó años ahorrar. La mayoría de los fallos que acortan la vida de una moto son evitables con 10 minutos de atención, ingenio y método. El manual es tu mejor blindaje. Una sola herramienta mal usada o un tornillo pasado puede costar miles en minutos. ¿Te reconoces en alguno de estos errores? La diferencia entre disfrutar años tu moto y mirar impotente cómo la grúa se la lleva muchas veces depende solo de tu humildad y ganas de aprender. Y lo peor y lo mejor está por venir. Lo que haces después del error es lo que de verdad cuenta. Todo motero tiene que descubrirlo, antes o después. La moto no olvida ni perdona los errores de mantenimiento. El desenlace comienza muchas veces en el lugar más mundano, un garaje frío o el arcén de una carretera solitaria, justo cuando confiabas en llegar y la máquina decide pararse para siempre. El golpe inicial siempre es económico. Una cadena mal lubricada y tensa no solo chirría, puede romperse, arrastrar el kit de transmisión o incluso partir el cárter, condenando el motor a muerte instantánea y dejando después una factura de miles de euros. Cambiar motor, reparar piñones, sustituir neumáticos, arreglar frenos, todo junto puede superar el valor de la propia moto, obligando al piloto a tomar la peor decisión: vender o desguazar. Pero rara vez el coste real termina ahí. Cada avería arrastra semanas o meses de espera, piezas especiales, gestiones con talleres, seguros, grúas. Hay quien pierde la oportunidad de un viaje largamente soñado o la rutina que la moto le regalaba. La moto deja de ser aliada de libertad y se convierte en un peso. Las consecuencias técnicas casi siempre derivan en fallas más graves. Un filtro de aceite sucio multiplica el desgaste interno y puede gripar el motor en una sola ruta de verano.
La gasolina barata dispara residuos en bujías e inyectores, lo que se traduce en caídas de potencia, tirones y aumentos exponenciales de consumo hasta dejar la moto sin fuerza en plena autopista. Los frenos mal mantenidos terminan en sustos, imposible de detenerse cuando cuenta, o peor, terminan dañando la suspensión y transmitiendo vibraciones letales al chasis y ruedas. La batería ignorada puede dejar sin luces, sin arranque ni posibilidad de contacto en mitad de la noche o la tormenta. No revisar los neumáticos significa multiplicar el riesgo de caída y robarle estabilidad a la moto en cada curva, cada frenazo inesperado, cada día de calor extremo. El impacto psicológico y humano sucede más despacio, pero es aún más duro. La confianza se rompe. El motero que antes rodaba relajado, ahora siente el miedo en la espalda. ¿Y si me pasa otra vez? Aparece la ansiedad de cada ruido desconocido, la revisión obsesiva antes de arrancar, el recelo de salir a rutas largas. La rutina del mantenimiento correcto, que antes sonaba exagerada, ahora es ritual de supervivencia. La familia y el círculo personal también lo viven. Discusiones por los gastos, por el tiempo perdido, por la inseguridad. La cultura motera actual fomenta compartir esos errores y la hermandad crece en torno a la autocrítica y el aprendizaje. Los fallos dejan de ser vergüenza y, bien narrados, se convierten en advertencia y patrimonio colectivo. En los foros, rutas y talleres cambia el discurso del orgullo por el de la humildad. Nadie presume de ignorar el manual, muchos se convierten, tras la experiencia amarga, en predicadores de la importancia del detalle y el autocuidado. Por 3 minutos revisando la cadena podrías haber llegado entero. El 70% de accidentes y averías graves en moto son evitables. El manual no es solo para pasar ITV, y así aparece el verdadero crecimiento. El protagonista de la historia, tras perder dinero, viajes y confianza, decide reconstruirse, aprende a leer cada indicador, descubre placer en la rutina de revisión, comparte lo aprendido con otros y entiende que la verdadera experiencia está en evitar el error conocido, no en sobrevivirlo 2 veces, porque la carretera y la mecánica no perdonan, pero sí enseñan. ¿Estás listo para tu próxima curva? Ahora que sabes lo que está en juego, ¿vas a seguir esperando que el taller te dé la lección? Hoy tienes la oportunidad de sumarte a la tribu de los que cuidan, previenen y ruedan toda la vida, porque aquí el verdadero viaje comienza, en el manual y la humildad. Suscríbete a Tribu Motors y activa la campana. Aquí las mejores historias son las que se escriben con motos sanas, curvas seguras y muchas rutas por delante.